¿Tendrán los malos una oportunidad de arrepentirse después de la muerte? ¿Se podrá ayudar a un familiar muerto a que se salve? ¿Habrá arrepentimiento en el juicio de los 1000 años? ¿Será Dios injusto al destruir a todos los malos y no darle una nueva oportunidad? ¿Podrá un cristiano a medias que no se salva en la segunda venida de Jesús salvarse después de los 1000 años cuando desciende del cielo a la Nueva Jerusalén? ¿Qué cosas son las que juzga Dios? Quédate con nosotros y escucha la respuesta a estas preguntas y a otras más en la conferencia Juicio sin escapatoria de la serie El Mundo Futuro. El Proyecto Rescate se agrada en compartir una serie más, un tema más en esta serie El Mundo Futuro, y que les habla es el conferencista Pablo Unger desde Washington, D.C. de los Estados Unidos. Y hoy con este tema, Juicio sin escapatoria. Juicios. La justicia en este mundo es muy relativa, aunque los jueces tienen buenas intenciones y desean hacerlo mejor. ¿Cómo lo sabemos esto? Interesante, en estos últimos días, ni siquiera semanas sino días, quedó una vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la máxima instancia de la Corte en los Estados Unidos, y se buscaba ver quién el presidente iba a nombrar como reemplazo. Y ahí estaban tanto los republicanos, el partido del presidente, como los demócratas opuestos a la ideología del presidente, viendo a ver quién iban a colocar. Y interesante, salió un artículo en New York Times donde decía: grupos políticos comienzan a duelo por Barrett en un costoso enfrentamiento. 40 millones estaban juntando para oponerse a la persona que había nombrado el presidente. ¿Por qué? Porque aquí estaba el asunto. Los republicanos dicen que, y los demócratas están en contraposición, poniendo cada uno a una persona que pueda apoyar su filosofía, sus principios, su ideología. Pero ¿tiene que ver algo esto con justicia? ¿O tiene la justicia relación con la política? Aquí vemos que la justicia es muy relativa. Algunos jueces están a favor del aborto, otros en contra. Algunos jueces están a favor del matrimonio homosexual, otros en contra. Aquí vemos en los diferentes partidos hay diferentes ideologías. Pero la pregunta es, ¿no es la Santa Biblia y la ley de Dios la mejor regla de justicia? ¿Por qué tener que apoyar una ideología u otra? Pero también otra área interesante de la justicia es que han habido condenas que, aunque han intentado hacerlo mejor, han condenado a personas que después de un tiempo, no pocos años, sino 20, 30 años, casi 40 años, y se demostró que la persona era inocente y salieron libres, declarados inocentes. Interesante, en el año 2017 salió un artículo en la revista Smithsonian. Después de 39 años, decía el título, de prisión injusta, Ricky Jackson finalmente es libre. Encerrado por un asesinato que no cometió, cumplió la sentencia más larga de cualquier recluso de Estados Unidos encontrado como inocente, 39 años. Pero esta no fue la máxima, esto fue en el 2017. En el año 2020 salió otro artículo en la CNN. Un hombre inocente pasó 46 años en prisión e hizo un plan hasta para matar al hombre que lo incriminó. Interesante cómo son estas cosas. El caso interior, quisiera todavía volver a Rick Jackson. Interesante, ¿por qué? Porque había sido condenado a muerte. Pero después de un tiempo se alivió la condena a condena perpetua por diferentes razones que dijeron que el proceso no había sido hecho correctamente y finalmente salió y como inocente. Aquí vemos que realmente la justicia desea hacerlo mejor, pero muchas personas inocentes terminan en prisión. Y al revés igual. La policía busca personas y muchas personas consiguen evadir la justicia, consiguen esconderse por muchos años y algunos ni siquiera la encuentran. Pero otros también con dinero tratan de comprar la justicia.
con fuertes sumas de dinero o con su influencia política. Pero ¿será que se puede comprar la justicia? Números 32, versículo 23 dice la palabra de Dios: pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué quiere decir esto? Que hay errores que quizás al hombre pasen desapercibidos, pero no para el ojo de Dios. El pecado no puede esconderse de Dios. Y tendremos que enfrentar un día también el juicio de Dios. Y interesante, hace muchos años, allá para Moisés, en el tiempo de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 17, también se decía lo siguiente: no hagáis distinción de personas en el juicio. Oiréis tanto al pequeño como al grande. No tengáis temor de nadie, porque el juicio es de Dios. Pero la causa que os sea difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Aquí está diciendo Moisés al pueblo que no debían hacer distinción de personas, ni si es rico, si es pobre. ¿Por qué? Porque el juicio es de Dios. En Lucas capítulo 18, hasta el mismo Señor Jesús mencionó una historia de un juez que le llamó también el juez injusto. Veamos allí en Lucas capítulo 18, el versículo 2 hasta el versículo 7. Y dice así: le dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deje de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, les hará esperar. Aquí vemos, hay un juez injusto. Este mundo tiene mucha injusticia, pero Dios es justo. Y Dios hace justicia tanto con los suyos como aquellos que se han apartado de los caminos de Dios. Si hay juicios justos en este mundo, cuánto más Dios hará justicia, que es santo y es justo. El Salmo capítulo 9, el versículo 8, voy a leer algunos textos. El Salmo capítulo 9, el versículo 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. En Eclesiastés, otro texto, Eclesiastés dice allí en el capítulo 12, el versículo 14: porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo que es escondido, sea bueno o sea malo. No hay nada que podamos esconder para Dios. Y también el libro de Jeremías. Jeremías dice, el capítulo 25, el versículo 31: tal rugido llegará hasta el extremo de la tierra, porque Jehová tiene litigio contra las naciones. Él entra en juicio contra todo mortal. Entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. ¿Qué tenemos aquí? Que Dios hace juicio con todo ser humano, con todo mortal. Dios hace juicio con todos. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucederá con mi caso? ¿Cuándo será el juicio? En la palabra de Dios tenemos dos juicios mencionados en la Biblia. ¿Cómo que es así? ¿Dos juicios? Sí. Veamos un poco estos dos juicios. El primero lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 9 y 10. Y allí dice la palabra: estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué interesante! ¿Quién será este anciano de días? Este anciano de días es Dios. ¿Quiénes son esos millones de millones que están allí de pie delante de él? Son los ángeles. ¿Y cuáles son esos libros que fueron abiertos?
Estos son los registros del cielo. Pero también en el libro de Primera de Juan, el Evangelio, no el Evangelio, sino la carta de Primera de Juan, la carta de Juan, la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 1, allí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿quién es el abogado? Tenemos un abogado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, que nos defiende es Jesucristo. Entonces Dios es el juez, los ángeles son los testigos y Jesucristo es el abogado. El libro también se menciona, el libro de Daniel, en el capítulo 8, vamos a ver un detalle más importante, el tiempo del juicio. Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, y él me dijo: hasta 2300 días de tardes y mañana, y el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio? ¿Hay una estrecha relación? Sí. La purificación del santuario en el tiempo de Israel era considerado el día del juicio para el pueblo de Israel. Y esta es una profecía, 2300 tardes y mañanas de días, tardes y mañanas, días, y será purificado. Y sabemos que en profecía un día equivale a un año, que son 2300 años. Una profecía muy larga con tiempo específico. Y quiero que prestes atención. Levíticos 16, versículo 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Cuando se hacía la expiación, en el día de la expiación, entonces el pueblo quedaba perdonado y comenzaba otra vez otro año. Y así también, en los cielos, Dios ascendió al santuario celestial. ¿Y dónde está Jesús allá en el santuario celestial? Es muy importante, porque si nosotros tomamos en cuenta esta narración de Daniel 7, Daniel 8, en el capítulo 9 lo explica cuándo comienzan esos 2300 tardes o días o años. Él lo explica y no voy a detallarlo por causa del tiempo, pero él dice que sería desde la restauración de la orden de restaurar Jerusalén, habría este periodo. Porque Daniel estaba preocupado cuando vio ese periodo tan largo y Dios se lo reveló a través de un ángel. ¿Y cuál fue la orden que se dio? ¿Cuándo se dio esa orden de restaurar Jerusalén? La última orden la dio el rey Artajerjes en el año 457. Fue que la que se llevó a consumación la reconstrucción de Jerusalén. Si yo cuento en el año 457 antes de Cristo, 2300 años, ¿a qué día me llega? ¿A qué año me llega? Me llega al año 1843. Pero eso es en la matemática. Si nosotros calculamos según los años, porque no existió el año 0, sino del año 1 antes de Cristo pasó al año 1 después de Cristo, llegamos al año 1844. Y allí fue donde Jesús en el cielo pasó del lugar santo al santísimo e inició su misión como sumo sacerdote, lo que habla Hebreos, en varias partes en el libro de Hebreos. Pero vayamos otra vez al juicio. ¿Cómo se realizará el juicio en el cielo? ¿Qué es lo que juzga Dios? Veamos varios textos. Primeramente, Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 3. Proverbios 15:3. Allí dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué juzga Dios? Todo lo ve Dios. Sigamos. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. En el mundo futuro, justo en estos acontecimientos, mira lo que dice Dios. El libro de Apocalipsis es el libro del futuro. Las revelaciones, las indicaciones de lo que pasará. Allí en el capítulo 20, el versículo 12 dice que todo está registrado en los libros de Dios. Dice: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. ¿Qué juzga Dios? Las obras de todos los seres humanos. La vida de cada ser humano está registrada en los libros del cielo, mi querido amigo que me escuchas.
Por eso, hasta en la oscuridad Dios lo ve. Todo lo sabe Dios. Pero aún más, el libro de Apocalipsis capítulo 21 sigue diciendo algo más. 21, el versículo 27. Jamás entrará en ella cosa impura, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Muy importante. Necesitamos estar escritos en ese libro de la vida. Acá vemos el primer libro. Nuestro nombre debe estar en ese libro de la vida. Si no, perdemos nuestra salvación. Vamos al segundo libro, porque en los libros del cielo están registrados. ¿Y qué otros libros más hay? Veamos. Otro mensaje lo encontramos, otra descripción, en el libro de Malaquías, capítulo 3, el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová presentó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él, para los que temen a Jehová y para los que toman en cuenta su nombre. Aquí tenemos otra versión, dice, un libro escrito en el libro de memoria. Aquí tenemos entonces el libro de los registros de todas las buenas cosas que hacen los hijos de Dios. Pero hay otro más. En el libro de los Hechos, capítulo 3, el versículo 19, nos dice allí: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Dónde se registran los pecados? Aquí dice que se han borrado los pecados. Hay un libro donde también se registran los pecados. Lo vamos a llamar el libro de pecado. Entonces tenemos el libro de la vida, tenemos el libro de memoria y tenemos el libro de pecado. Allí está registrado toda nuestra vida. Pero también veamos lo que dice el Señor. Lo mencionamos, pero vamos a repetirlo. El libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 6, dice: no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los ángeles están allí como testigos de todo lo que hacemos. Entonces tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque Dios juzga todas las cosas. ¿Cuál es la base del juicio? Santiago, libro de Santiago, lo dice claramente. Lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más en nuestras conferencias anteriores. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice allí: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Hablando de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometerás homicidio, no matarás. Si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, matas, te has hecho transgresor de la ley. ¿Dónde están esos mandamientos? En los 10 mandamientos. Versículo 12, así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. La base del juicio es la santa ley de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y esto necesitamos si nosotros queremos estar de pie delante del juicio. Pero también algo interesante, dice Apocalipsis capítulo, vamos a seguir viendo qué más juzga Dios. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, dice: he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué más juzga Dios? Nuestras obras, para recompensa, pero también para destrucción. El libro de Mateo, otro texto. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras ociosas. Hasta por nuestras palabras seremos juzgados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que nosotros dar cuenta de todas las palabras que nosotros hacemos. Por eso hay que pensar antes de hablar. Primera de Corintios, otro pensamiento importante. ¿Qué más juzga Dios? Primera de Corintios capítulo 4, la palabra del Señor dice allá en el versículo 5, Primera de Corintios 4, 5 dice: así que
No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza de parte de Dios, o el juicio, la recompensa de parte de Dios. ¿Qué dice aquí? Entonces, ¿qué juzga Dios? Juzga lo que está oculto, juzga las intenciones del corazón, los pensamientos, los juzga Dios, sí. No es que el pensamiento no salió a acción y por tanto es inocente, ¿no? Por eso cuidado los pensamientos que vienen a tu mente. Si hay odio en tu mente o si ya piensas cometer un pecado ante los cielos, ya está registrado que tú en tu corazón estás dando rienda suelta a cosas no buenas. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Allí nos menciona algo más. ¿Qué juzga Dios? Dice allí la palabra del Señor: pero Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No solamente Jehová mira los pensamientos, sino esta expresión del corazón mira las emociones, mira los motivos del corazón. Dios conoce toda cosa. Como lo hemos dicho, hasta los secretos, las cosas secretas, las conoce Dios. También el libro de Mateo, también dice allí el Señor, Mateo capítulo 7, el versículo 2, porque en el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Qué nos indica esto? Que así como nosotros tratamos a los demás, seremos juzgados por Dios. Aquí vemos, Dios analiza toda nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, lo que hacemos en la oscuridad, lo que hacemos en secreto, nuestras emociones, todo lo analiza Dios. Por eso, que es muy importante comprender uno de los mensajes más importantes que tenemos en este último tiempo. El libro de Apocalipsis, cuando habla del tiempo del fin, hace un llamado claro. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Allí dice el Señor: vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos claramente la importancia de adorar a Dios como se lo merece y comprender que estamos hoy ya en el tiempo del juicio. Ya lo hemos visto, comenzó en 1844 el juicio de aquellos que han escuchado sobre el mensaje de Dios, porque antes que Jesús venga, ya se decide quién se va a salvar. Así es, antes que el Señor venga. Dios quiere que le adoremos, por lo tanto, correctamente y que seamos cuidadosos en todos los aspectos de nuestra vida. Eclesiastés, capítulo 12, el último texto de Eclesiastés, nos hace una conclusión. Aquí está el sabio Salomón hablando. Y él dice allí lo siguiente. Interesante es este texto. Dice el versículo 13, la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Aquí lo vemos. Tenemos nosotros que amar a Jesús de todo corazón si queremos salvarnos, porque la salvación es por gracia, es a través de la fe, la confianza en Dios. Pero Dios analiza no solamente si yo creí en Él, Dios analiza toda mi vida, todas mis acciones, si está en armonía con su voluntad, si le amo, si yo le sirvo o si no le sirvo. Pero quiero ir a otro detalle interesante. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, aquí tenemos ahora el segundo juicio. Apocalipsis, el capítulo 20, todo esto estábamos hablando, es el primer juicio antes de la segunda venida del Señor. Pero Apocalipsis capítulo 20 nos habla de otro juicio. Veamos lo que nos dice allí. ¿Y por qué es un juicio diferente? Ya lo vamos a ver claramente. Aquí lo dice, mira así: vi a un ángel que descendía del cielo
y que tenía en su mano la llave de la misma y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí entonces estamos viendo el periodo después de la segunda venida de Jesús, en ese periodo de 1000 años que habla la Biblia. Sigamos leyendo. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Pero por qué Satanás es atado? Esto es muy claro. Porque cuando viene Jesús no hay más nadie en la tierra. Y en el cielo, como lo hemos dicho, los salvados se van al cielo. Entonces no hay más nadie a quien engañar. Pero vamos a ver el versículo 4, Apocalipsis 24, y sigue diciendo: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí lo tenemos. Los salvos están con Cristo. ¿Y qué están haciendo? Acá dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se le concedió hacer juicio. Los salvados. Ahora aquellos que vencieron la bestia, este grupo que tuvo la victoria sobre la bestia, sobre este poder que luchó contra ellos, que confundió al mundo, hace juicio a los que perdieron la vida eterna, a los que no se salvaron en la segunda venida del Señor. Así es. Satanás está allí, está en la tierra, no puede engañar más. En el cielo están los que se salvaron en la segunda venida del Señor Jesús, todos los que fueron al cielo, y están aquellos que han obtenido la victoria sobre la bestia, sentados junto con el Señor haciendo juicio. ¿Hay alguna prueba de esto? Veamos. En el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 22, aquí tenemos un juicio muy diferente. Daniel 7, 22 dice así: hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Aquí vemos, los santos están haciendo juicio. Vamos otro más. En 1 Corintios, hasta el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también lo menciona. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¡Qué interesante! Claro, aquí nos está hablando de otro juicio, donde los salvos, los santos, los creyentes están juzgando al mundo y juzgando hasta los ángeles. Pero ¿cómo puede ser que vamos a juzgar a los ángeles? Claro que sí. ¿Cómo vamos a juzgar? ¿Y por qué están los salvados participando de este juicio? Algo muy importante. Los salvados verán cómo el Señor fue misericordioso con todo ser humano. Ellos van a comprobar que Dios no es injusto, que Dios dio oportunidades al ser humano, porque en ese juicio se analiza toda la vida del ser humano. Y de todos aquellos que se perdieron se analizan la vida completa, aún de los ángeles que se perdieron, que se fueron junto con Satanás, que cayeron o llamados los demonios. Porque Dios tiene el registro de todos ellos y la obra también de engaño que hicieron, cómo ellos lucharon contra Dios, todo está en los registros. El Salmo 119, 137, dice allí la palabra del Señor: justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Esto será comprobado por los salvos, que Dios es justo en sus juicios. En este juicio, es un juicio donde no hay escapatoria. ¿Y cómo lo sabemos? Volvamos otra vez allá al libro de Apocalipsis 20, donde estamos leyendo sobre este juicio. Apocalipsis capítulo 20, ese juicio de los 1000 años. ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a ver lo que sigue diciendo allí el Señor. Versículos 5 al 9. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Habla de una segunda muerte. Antes serán santos de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes son los que reinan con Dios el Señor 1000 años? Los salvados. Pero cuando terminan los 1000 años, dice aquí que resucitan aquellos que estaban muertos. La segunda muerte ahora vemos, la segunda resurrección, perdón. Y sigue diciendo el versículo 7. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Aquí vemos, después de los 1000 años, desciende la ciudad de Dios y en este momento es cuando resucitan todos los que perecieron en la venida del Señor Jesús. Y aquí viene la segunda parte de este segundo juicio, la ejecución del juicio. Queridos amigos, llegará un momento donde Satanás otra vez es suelto. ¿Y suelto por qué? No porque podemos atar a un ángel como es Satanás, un ángel caído, sino que resucitan los malos y ahora Satanás vuelve a engañar. Pero ellos piensan que pueden controlar a Dios. Aún no ven que deben reconocer que Dios es justo. Pero en ese momento viene la última parte del juicio. Ellos ven su condena y tienen la ejecución del juicio. El día de mañana, no te lo pierdas, vamos a seguir viendo esta parte y veremos el verdadero infierno, la destrucción realmente total de aquellos que rechazaron al Señor, de los que no se salvan en la segunda venida, de aquellos que perderán su vida eternamente. Pero quiero decirte, la verdad es que en esta segunda resurrección no hay más oportunidad. Los manos finalmente reconocerán que Dios es justo en sus juicios, como dice Nehemías. Mire, interesante como dice Nehemías. En la palabra del Señor, Nehemías capítulo 9, versículo 33. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Esto lo reconocieron en tiempo de Nehemías, antes de recibir también su condena, pero también lo reconocerán aquellos en el día final antes del juicio de Dios. Tampoco podemos decir que podemos nosotros ayudar a los muertos, porque ya lo hemos visto en las conferencias anteriores, los muertos nada saben. Por eso lo dice Dios y es muy importante que ahora pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Quiero concluir diciendo lo que dice el Señor también en Eclesiastés capítulo 9, el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Mi querido amigo, es importante que hoy comprendamos lo importante de prepararnos, porque en ese segundo juicio, después de la muerte, no hay más oportunidad. Lo que debemos hacerlo hoy mientras tenemos oportunidad y vida. Y aún también antes que se termine la gracia, antes del juicio de Dios final, antes de que comiencen las plagas. Si no, ya no hay más oportunidad. Quiero también leer Apocalipsis para cerrar. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 21 y 22. Presta mucha atención otra vez en este llamado de que hace este libro del tiempo del fin. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido amigo, en este juicio de los 1000 años no hay más oportunidad. Hoy hay oportunidad. Por eso, el que venza, si nosotros hoy escuchamos el llamado de Dios, seguimos a Dios, somos leales a Dios, podremos estar en aquellos que están escritos en el libro de la vida y van a salvarse. Pero si nosotros deshonramos a Dios, si somos cristianos a medias, seremos condenados por esas medias formas de vivir la vida cristiana. No podemos deshonrar a Dios.
Por eso, mi querido amigo, entrega tu vida a Dios y sigue a Dios lealmente. Prepárate para encontrarte con Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Quiero invitarte en este momento a que inclines tu rostro y oremos juntos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, venimos a ti después de haber visto este juicio, estas dos etapas, el primer juicio y el segundo juicio. Y Señor, que hoy necesitamos estar en armonía, reconciliados contigo, porque vendrá un segundo juicio donde ya no hay más escapatoria. Señor, queremos estar contigo en este hogar maravilloso en los cielos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz cuando tú nos llamas y estar consciente que debemos dar cuenta de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestras intenciones y de todo lo que hacemos. Señor, nos entregamos a ti. Ayúdanos a vivir cada día tomado de tu mano y vivir aferrados de tu palabra, gozándonos en ti. Señor, si hemos fallado, perdona a mis amigos, perdona nuestros pecados, perdona sus pecados y ayúdanos a estar de pie en el gran día de tu segunda venida. Te alabamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo que me escuchas, no te pierdas el día de mañana la conferencia El verdadero infierno. Que Dios te bendiga ricamente. Un cielo Dios te ha prometido, una patria celestial, donde reinaremos juntos, donde habrá felicidad. Por calles de oro andaremos, una cita especial. Viviremos por los siglos, ya la muerte no entrará. A mis amados que una vez la muerte arrebató, a Jesús veré y conoceré. Abraham, Josué, Daniel y tantos más también. Con palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre fiel. En el cielo azul, el lobo estará, junto al cordero y un león los cuidará. No entrará el mal, será especial, un hogar hermoso que el Señor prepara ya. Con palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre fiel.